Ya estamos en vivo. Dios la bendiga en esta hermosa mañana. Es un gusto poderlos saludar otra vez y que podamos compartir. Yo siempre le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y es mi oración de que Él pueda hablar a su vida y pueda hablar a mi vida y que este tiempo pueda ser de mucho crecimiento espiritual para nosotros. Y si usted tiene su Biblia, quiero invitarle a que juntos podamos leer el Primera de Juan, la epístola Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los 5 primeros versículos de este pasaje, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y después de leerlo, pues vamos todos juntos en oración. Y damos la bienvenida a aquellos que se están conectando en esta mañana nuestra señal y a aquellos que lo harán más adelante. Esperamos de que el Señor nos pueda hablar a través de su palabra. Dice la Escritura de la siguiente manera, leo de la Biblia de las Américas. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre del cielo, en esta mañana te agradecemos por la hermosa oportunidad que nos das de unirnos, Señor, a tu iglesia a nivel mundial para predicar, estudiar tu palabra. Señor, que te pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas, que mientras meditamos en tu palabra, ella pueda estudiar nuestras vidas, ella pueda llamarnos la atención, ella pueda retarnos, y lo más importante, que pueda motivarnos, oh Dios, a poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Que podamos dar evidencia con nuestro estilo de vida de que tú eres el Señor, que tú has salvado nuestra vida y que tú estás vivo, Señor. Gracias, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio de esta hermosa epístola hemos llegado al capítulo 5 de nuestro estudio. Parece ser que el capítulo 4 se nos hizo, pasamos rápidamente, pero hoy a nivel mundial están recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es fácil que hoy los sermones vayan más enfocados a ese evento en particular. Y no es que yo no crea en la resurrección, ni que considere que sea un tema importante. Claro que sí, sí lo es. Yo recuerdo las palabras del apóstol Pablo allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, donde él dice: y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Y el versículo 19, al final del versículo 19, termina con una declaración contundente y quizás dolorosa: si Cristo no ha resucitado. Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima. Hermanos de la iglesia del Calvario, amigos, la fe y la esperanza del cristiano descansan sobre la realidad de que esa tumba está vacía. ¿Saben? Los cristianos somos los únicos que proclamamos esa verdad. Todas las demás religiones inventadas por los hombres
sus líderes, sus fundadores están bajo tierra. Pero Cristo vive. Y no solamente vive, está sentado a la diestra del Padre gobernando, tomando el control. Y no solamente eso, regresará por segunda vez a levantar a su pueblo y reinar con autoridad. Hermanos, honestamente muchas veces me preocupa que la gente utilice este evento como algo anual. Y el lunes regresamos otra vez a nuestro estilo de vida como si nada hubiera pasado. La resurrección de Jesucristo, y me sirve como introducción al tema del día de hoy, la resurrección de Jesucristo es un hecho que nadie puede darse el lujo de ignorar. Y mucho menos verlo como un evento que se celebra anualmente a nivel mundial. Porque la resurrección de Jesucristo tiene un impacto ahora. Tiene un impacto mañana, pasado mañana. Tiene un impacto ahora en nuestro tiempo y tiene un impacto en la eternidad. Si la resurrección de Cristo es un aspecto central de nuestra fe. Por eso es que es una doctrina que es atacada profundamente por los inconversos. Y hoy, aunque estamos estudiando Primera de Juan, el apóstol Juan nos va a presentar tres aspectos de la vida cristiana que están muy relacionados a la resurrección de Jesucristo, y por eso nos sirve como una introducción. Y hermanos y amigos que nos ven en esta mañana, si Jesús es el que dice que es el Rey de Gloria, el sustentador del universo, el que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, si Jesús resucitó, y óigame por favor, si Jesús resucitó, toda nuestra vida tiene que ser impactada. Toda nuestra vida tiene que ser impactada. Si Jesús resucitó, no es solamente hoy que me pongo el mejor traje. No es solamente hoy que voy a predicar el mejor sermón. No es solamente que hoy voy a vivir una vida recta porque hoy Jesucristo resucitó. Si Jesucristo resucitó, mi vida tiene que ser impactada. Cada domingo tiene que ser, o cada lunes, cada martes, mi vida tiene que ser el mejor sermón a las naciones de que Jesucristo está vivo. Si el creyente cree que Jesucristo ha resucitado y su vida es impactada, el creyente no tendrá ningún problema en congregarse. El creyente no tendrá ningún problema en congregarse a mitad de la semana, en llegar a tiempo a las predicaciones. El creyente no tendrá ningún problema en ser generoso cuando tiene que ofrendar. El creyente no tendrá ningún problema en dar su tiempo, en dar su energía para la obra de Dios. ¿Sabe? Yo a veces pienso que las personas no se congregan por falta de tiempo, no ofrendan porque sean tacaños, no. No se congregan, no ofrendan, no sirven en la congregación por algo que es falta de entendimiento. Cuando tú entiendes la verdad de Jesucristo, cuando tú entiendes que Jesucristo se levantó de los muertos después de 3 días para darte vida, toda mi vida debería ser impactada por esa verdad. Y cuando se trata de Dios, hay tiempo. No importa lo que haya a mi alrededor, es falta de entendimiento. Entonces a veces no es cuestión de falta de tiempo,
No es cuestión de pereza, no es cuestión de tacañería, es cuestión de falta de entendimiento de verdades profundas. Cuando entiendo esa verdad, mi servicio a Dios es impactado. Mi deseo de congregarme es impactado. Mi deseo de ofrendar es impactado. Todo mi ser es impactado. Ya no vivo la resurrección de Jesucristo un día al año. Porque es que hoy parece ser como si fuera el Super Bowl. Todo el mundo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí usted escucha mensajes de resurrección de Jesucristo por todo lado. Perdóneme, pero discúlpeme. Pero el mensaje de resurrección debe ser predicado los 365 días de la semana. Porque es central en nuestra fe. Porque es el fundamento, dice Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. El apóstol Juan, en esta carta, tratando de dejarnos claro quién es un verdadero cristiano y quién no, toma estos 5 primeros versículos y nos presenta una vez más las 3 marcas del verdadero cristiano. Y si somos honestos, las 3 marcas que el apóstol Juan trata aquí no son nuevas, las ha venido tratando durante toda la epístola. Y déjeme mencionárselas rápidamente y luego hablamos una por una. La primera es fe, fe en la verdad, creer en esa verdad. Segundo es amor, amor a Dios y amor a los demás. Y tercero, obediencia a la palabra de Dios. Yo le voy a ser honesto, estudiar esta epístola y enseñarla a veces se torna un poco difícil porque nos encontramos en la misma zona en la que Juan ha estado tratando en la epístola una y otra vez. Recuerde, él escribe de una forma circular, habla de un tema y más adelante vuelve a tocar otra vez ese tema, profundiza, pero a veces se torna un poco difícil por la forma en que él escribe. Pero recuerdo que para saber si somos verdaderamente cristianos, debemos examinar qué es lo que tú crees acerca de Cristo, qué es lo que tú crees acerca del hombre. Y también debemos examinar nuestra vida a la luz del amor y la obediencia a lo que Jesucristo presenta para nuestras vidas. Pensemos en la primera prueba, y es la prueba de la fe. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Señor es nacido de Dios. Hermanos, los verdaderos creyentes, según Juan dice, son nacidos de Dios. Así que tú y yo somos hijos de Dios porque Él nos ha dado vida. Hemos sido engendrados por Dios. Poseemos la vida de Dios. Mire, los creyentes son aquellos que creen y viven por la verdad que creen. Y yo enfatizo esto porque mucha gente dice, oh sí, yo creo. Pero eso no es suficiente. Es creer y vivir por lo que tú crees. Viven por la verdad de que Jesús es el Mesías. Y todo lo que esa verdad implica para tu vida. Si Él resucitó, como muchos afirman hoy, celebrar o recordar, bueno, yo tengo que vivir mi vida en base a ello. Hay un predicador que dijo, el creyente tiene que vivir su vida cristiana como si Cristo hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y regresara mañana. Los cristianos que creen en Jesús están vivos porque han sido engendrados del Padre. Si no crees en Cristo, ni vives por lo que crees, pues entonces no eres cristiano. Mira lo que dice la frase.
quien cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y según los estudiosos, en el griego esta frase, que es traducida a nosotros de esta manera, quien cree que Jesús es el Hijo, Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, en el original dice que significa de Dios ha sido engendrado. De Dios ha sido engendrado. Esto significa que el creyente es hijo de Dios porque Dios lo engendra en su nacimiento espiritual. Esta es la razón por la cual no es correcto decir, yo engendré a tal persona en el Señor. Por lo tanto, él es mi hijo espiritual, o yo soy su padre o su madre espiritual. No, no es correcto. Porque el que engendra es Dios. Simplemente tú y yo somos el instrumento que Dios usó para que esa persona conociera a Jesucristo. A veces la gente dice, es que yo lo convertí. Es que yo lo gané para Cristo. No. Yo le prediqué el evangelio. Cristo, el Espíritu Santo es el que lo convierte. El Padre es el que da el nuevo nacimiento. Los créditos se los lleva Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Tú y yo simplemente somos unos siervos haciendo lo que teníamos que hacer. Predicar la palabra. Así que no se autollame usted que usted es padre o madre espiritual de nadie. Ni tampoco llame padre o madre espiritual a nadie. Ha sido engendrado de Dios. Ahora, aquí siempre hay un debate en los teólogos donde se preguntan, ¿qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o creer? ¿Creer o el nuevo nacimiento? Bueno, mi postura es que crees porque ya has sido nacido. Porque ya has sido engendrado. Primero eres regenerado. Primero naces de nuevo. Y como ya naces de nuevo, ya tienes la capacidad de creer. Tú no puedes creer antes porque estás muerto, dice la palabra, en delitos y pecados. Dios tiene que quitar la venda. Y cuando Dios quita la venda, que llega esa regeneración, has sido engendrado, ya puedes tener ese acto de creer. Todos los engendrados de Dios creen en Cristo Jesús como Cristo. Al contrario, si no crees que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es Salvador, pues entonces no has sido engendrado por el Padre. ¿Qué implicación tiene esto de que no haya sido engendrado por el Padre? Muy fácil. Significa que todavía estás bajo el poder de Satanás. Todavía estás en tinieblas. Todavía estás bajo el poder del pecado. Todavía estás bajo la influencia o el poder, sí, de este mundo. Todavía estás controlado por los falsos maestros que están en este mundo. Esas son las implicaciones. Y si todavía estás en pecado, si mueres sin Jesucristo, vas a enfrentar la eternidad, la muerte eterna. Vaya a Juan capítulo 1, versículo 12, un versículo muy conocido, pero que al mismo tiempo desbarata el argumento de que todos dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron. Ahora, como tú le recibiste, mira lo que dice el versículo, les dio el derecho, la versión Reina Valera dice potestad, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Al que cree en el nombre de Jesús, no solo de palabras, sino de hechos, se le da la oportunidad, el derecho de ser hijo de Dios. Así que no todo el mundo es hijo de Dios. Y siempre nos quedamos en el versículo 12. Ahora mira el versículo 13. Es decir, a los que creen en su nombre, versículo 13, que no nacieron de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Tú naces de Dios. Es Dios el que te engendra. Entonces literalmente naces de Dios. Y por eso crees en Jesucristo. Entonces los cristianos son aquellos que creen en Jesucristo como Dios, como Mesías, como Salvador, como Señor, el que gobierna sus vidas. Algo que es importante recordar aquí y dejar claro es que el creer continuamente, es decir, que tú permaneces creyendo, es el resultado de tu nacimiento, no la causa de tu nacimiento espiritual. El hecho de que, como hablamos del apóstol Pablo, que llevaba 30 años en su ministerio y seguía creyendo lo mismo, bueno, eso era el resultado de que había nacido de nuevo, no la causa de su nacimiento. Porque algunos creen, no, tú persevera para que seas salvo. No. Yo persevero porque ya soy salvo. Quien cree en Cristo como el Mesías es porque ha sido engendrado por Dios. Y cuando somos engendrados por Dios, o hemos nacido de nuevo, o regenerado, recibimos una fe, hermano, que es permanente y no temporal. Es una fe permanente, no una fe temporal. ¿Qué es una fe temporal? Bueno, una fe temporal es que dura por un tiempo. Una fe permanente es que está allí, firme. Recuerda Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, por gracia habéis sido, ¿qué? Salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que, ¿qué? Es don de Dios. La fe que Dios te da es una fe, yo pregunto, ¿Dios te da a ti una fe temporal o una fe pasajera o una fe permanente? Porque aquí dice que tú habéis sido salvos por medio de la fe. O sea, la fe es el vehículo para que tú puedas creer. Pero esa fe no es producto de ti, no es producto mío. Dice, esa fe es un don que Dios me da. Está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, cuando Dios te da una fe, Dios da una fe y esa fe es permanente. No es temporal, no es pasajera. La fe que Jesucristo da no es como el clima de la ciudad de aquí de Dothan o del parte sur de Alabama, que cambia cada rato, que un día llueve, que otro día no llueve, que un día hace frío, que otro día hace calor. La fe es permanente. Ahora, aquí es una buena pregunta porque alguien podría decir, bueno, pastor, ¿y qué de esas personas que han dejado de creer? Bueno, ¿qué hacemos con ellos, pastor? Porque es que un día yo los vi ahí y yo vi que creían y todo lo demás y ahora están en el mundo. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, Juan ya contestó esa pregunta en el capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran en realidad de nosotros. Y Juan dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin, o sea, con el propósito de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermano querido, si alguien deja de creer, o tú mismo estás dejando de creer en Jesús, es porque nunca tuviste una fe salvífica. Es porque quizás fuiste como Judas, o como Demas, o como Saúl, o como Simón el Mago. Simón el Mago se bautizó, sí,
¿Estuvo con los discípulos? Sí. ¿Demas fue con el apóstol Pablo? Sí. ¿Fue a viaje misionero? Sí. Pero Pablo dice, amó más al mundo. Simón el mago, cuando vio que había billete de por medio, salió su verdadera naturaleza. Saúl nunca creyó, Judas menos, y Judas era tesorero, imagínense. Andó con Jesucristo, vio los milagros de Jesucristo, evangelizó, hasta evangelizó Judas. Pero su fe nunca era una fe salvífica. Porque cuando tú tienes una fe salvífica, una fe dada por Dios, tú permaneces, llueve, truene o relampaguee. No importa la circunstancia. Así que si tú ves a alguien hoy en el mundo que un día viste cantando en una congregación, que un día lo viste enseñando en una congregación, es porque su fe quizás fue la fe de la parábola de la semilla de Mateo que habla Jesús. Muy bonito, muy alegre, al principio muy emocionados, pero cuando viene la presión del mundo, las espinos, las piedras, como no tiene raíz, muere. Los que han sido engendrados por Dios continúan creyendo a pesar de las dificultades por las cuales pasen. Nosotros no seguimos a Cristo porque Él nos ofrece una vida bonita, sin problemas, sin dificultades. Seguimos a Cristo por lo que Él es. Y muéstreme qué creyente no ha pasado por dificultades. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde que entró el pecado al mundo, entraron los problemas. Adán y Eva enfrentaron problemas donde un hijo mató al otro hijo. Y usted encuentra una cantidad de siervos que pasaron por dificultades. ¿Decayó su fe? No. Porque la fe del creyente no está fundamentada en lo que pase alrededor, está fundamentada en Jesucristo. Hebreos dijo, puesto los ojos en el autor y consumador ¿de qué? De la fe, iglesia. La fe no es suya, no es mía. Así que si tú dejas de creer, si alguien deja de tener fe, es porque simplemente, podríamos decir, era cizaña, no trigo. Nuestra fe presente es el resultado o la evidencia de que hemos sido engendrados por Dios. Si hemos sido engendrados por Dios, Dios nos da una nueva vida. Y esa nueva vida se manifestará en una fe continua en Jesucristo. Mire, Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Vaya rápidamente, regresando un poco al capítulo 2, versículo 22, porque dice el apóstol, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niegue a Jesucristo, cualquiera que no crea en Jesús, es un mentiroso, es un anticristo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Ahora vaya al capítulo 4, versículo 2. Amados, o versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todos recuerdan cuando estudiamos ese pasaje, ¿no? Y mire el versículo 4. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En ese mismo capítulo, versículos 14 y 15. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cristo es el centro. Y hay que creer en él, no en el hombre. Lo recalco una vez más, mis hermanos. Este creer no se trata de mero conocimiento intelectual.
de la encarnación, de la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Eso lo conoce todo el mundo intelectualmente. La pregunta es, ¿quién vive eso todo el día? ¿Quién vive la muerte de Jesús? ¿Quién vive la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús? Y con esto no estoy diciendo de que vaya ahora y se crucifique para vivir la crucifixión de Jesucristo. No, lo que estoy diciendo es que yo debo vivir mi vida en base a que Cristo murió por mi pecado, que Cristo resucitó para pagar mi deuda, que Cristo está en el cielo y que Cristo regresará por segunda vez a levantar a su pueblo. Cualquiera que crea esa verdad, que Jesucristo es redentor, que Jesucristo es salvador, que Jesucristo es el ungido, cualquiera que crea esa verdad, hermano, tiene que vivir esa verdad, porque le pertenece a Dios. No es decirla, es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Mire, baja conmigo al capítulo, el capítulo 5, versículo 4. Porque mire lo que dice, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Mire, Juan en este versículo 4 retoma la misma idea del versículo 1. Y vamos a tratar de ponerlos juntos, porque el versículo 1 dice, el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces el versículo 4 dice, y el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si mi fe es verdadera, yo voy a vencer los placeres que el mundo me ofrece. Por eso no me diga, ay, es que él cree en Jesucristo, pero está en el mundo. Mentira. Es que él cree en Jesucristo y el mundo lo ha arrastrado. Mentira. Puede ser que en algún momento se resbale porque ceda a las tentaciones, pero no se queda allí. Como un estado de vida permanente, se levanta. Todos los que han nacido de Dios vencen al mundo. Por lo tanto, podemos proclamar victoria. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo a los discípulos en Juan 16? Le dijo, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Por eso el creyente es victorioso. Y cuando habló de victoria, no es que nunca va a pasar por problemas y dificultades. Es porque tenemos la autoridad dada por Dios para que el pecado no gobierne nuestra vida. El comentarista Simón Jay dijo lo siguiente, comienzo la cita, Jesús ha vencido al maligno en este mundo y ha librado a su pueblo del poder de Satanás. Así que la batalla ya ha sido decidida, aunque no haya terminado todavía. Aleluya. Él ya está vencido. La batalla ya ha sido decidida. Somos vencedores, aunque todavía no ha terminado. Estamos aquí todavía. Ninguna de las fuerzas del mal puede vencer a la persona que ha confiado en Cristo. Porque Cristo venció por nosotros. Y Juan es claro, dice que la prueba de nuestra evidencia de un cristiano es tu fe. Si crees en Jesús y en toda la plenitud, en todo lo que significa creer en Jesús, es porque has nacido de nuevo. Jesús dice, tienes la posibilidad de vencer al mundo. ¿Y qué es lo que vence? Dice el versículo que leímos, versículo 4, tu fe o nuestra fe. Ahora alguien se pregunta, pastor, ¿y qué significa tu fe o nuestra fe aquí en el versículo 4? ¿Qué significa nuestra fe? Ahora siempre decimos que que el cristianismo es la fe verdadera, ¿cierto?
Porque decimos que esa fe está fundamentada en lo que Cristo hizo. Entonces nuestra fe que habla aquí es en sí, es la fe en la fe cristiana. Es la fe en Jesucristo. Es la fe en lo que Jesucristo hizo. Él dijo, confiad, yo he vencido. Él dijo en la cruz, tetelestai, o sea, consumado es, he terminado, se ha pagado todo. Es la fe en eso que Jesucristo hizo. Hebreos, una vez más, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando dice aquí lo que vence al mundo es nuestra fe. Nuestra victoria comienza en el momento que creemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una fe que permanece, que nunca se acaba. Pueden venir momentos de duda. Quizás esta situación en la que estamos viviendo hoy, 2020, es una situación que quizás puede causar duda en algunos. Muchas preguntas pueden venir a tu vida. Pero el creyente dice, yo confío en Cristo. Aún si me enfermo, porque puede existir la posibilidad de que te enfermes. Hoy hay muchos creyentes que están enfermos de este virus. Pero ahí tienen que apelar a lo que Jesucristo le dijo a Pablo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona allí, en tu enfermedad. Pero si eres un verdadero cristiano, cuando venga la duda, cuando vengan las preguntas, tu respuesta siempre va a ser la correcta. Dios está en control. Yo confío en Dios, que Dios va a obrar. Y si Dios decide quitarme la vida, yo confío en Él. Voy a un lugar muchísimo mejor. ¿Y qué va a pasar con mi familia aquí si yo me quedo, si yo me muero? No se preocupe. Dios los va a sostener de una u otra manera. Mire, yo lo invito a que usted vaya y analice el capítulo 11 de Hebreos. Allí este capítulo se conoce como los héroes de la fe. Se nos dice que Enoc por fe, Abraham por fe, Sara por fe, Moisés por fe, y así sigue. Por fe, por fe, por fe. Eran hombres con una fe inquebrantable, porque era una fe verdadera. Yo escucho a gente que está en el mundo. ¿Y por qué estás en el mundo? Porque en la iglesia me hicieron tal cosa. Porque me fueron infiel mi esposo o mi esposa. Porque le dijeron tal cosa a mis hijos. Porque me dijeron tal cosa. Hoy están en el mundo. Una fe quebrantable. Pero también conozco otros que están firmes en el Señor, a pesar de que han pasado por cosas difíciles, porque su fe era una fe inquebrantable. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno había nacido de Dios y otro simplemente fue producto de la emoción del momento. Job es otro ejemplo de lo antes de hecho. Satanás puso en duda la fe de Job. Satanás le dijo a Dios, mira Dios, la fe de Job, la fidelidad de Job está basada en lo que Job tiene. Quítale todo lo que tiene y verá que su fe se va a caer al piso. Usted sabe la historia, ¿no? Y al final Job pudo decir, y aunque me matare, confiaré en él. Job dijo eso. Y aunque me matare, confiaré en él. Creo que les puse Juan 13:15, pero no es Juan 13, es Job. Aunque me matare, confiaré en él. Hermano, la fe verdadera no se puede destruir. Ese es el mensaje que Hebreos 11 nos da. Así que no se deje engañar. Por fe atravesaron la espada. Por fe pasaron por fuego. Por muchos horrores. Por odio. Pero ahí estaban. Hermano, la fe
duradera, la fe inquebrantable, la fe invencible, la fe vencedora, es una evidencia innegociable de tu nuevo nacimiento. Entonces los cristianos se caracterizan por la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Tú crees cuando todo está bien? Mira, yo le doy gracias a Dios por esta pandemia. Porque algunos dicen que es el juicio de Dios. Bueno, Primera de Pedro dice que si Dios va a juzgar, a veces comienza por su iglesia. Otros dicen o le dan demasiado interés al diablo, donde dicen, es que es el diablo, que esto y lo otro. Bueno, según la Biblia, el diablo no puede hacer nada sin la autoridad de Dios. Job es el mismo ejemplo de ello. Pero sabe que esta situación es una muy buena prueba para probar la fe de la iglesia, para probar la disciplina de la iglesia, para probar la convicción de la iglesia a nivel personal, para probar la unidad de la iglesia, para probar el interés de la iglesia de escuchar su palabra. Hermano, mejor prueba que esta no lo hay. Mejor prueba que esta no la hay. Y un día hablaremos más de esto. Pero ¿cómo está tu fe? Para no salirme del tema mucho, ¿cómo está tu fe? Hoy estás celebrando recordando que Jesucristo resucitó. Muy bien, muy bien, recuérdalo. Pero hace 8 días, ¿también lo recordabas? ¿Dentro de 15 días lo vas a recordar? ¿Hace un mes recordabas también eso? ¿De aquí a 3 meses lo vas a recordar? ¿O volverás a acordarte la segunda semana de abril de que Jesucristo resucitó? ¿Cómo está nuestra fe? Uy, ¿tan rápido ha pasado 45 minutos? Segunda prueba. Una vez más, pasamos de mirar la doctrina correcta a esa prueba moral o ética. Versículo 1. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Hey, para un momentico ahí. ¿Quiénes son los que han nacido de él? Ya lo miramos en el versículo 1 y en Juan. Todos los que han creído. Versículo 2. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Puedes identificar a un creyente de una forma fácil. Si él o ella aman a Dios y aman a los hijos de Dios, a los nacidos de Dios. Así que el nuevo nacimiento no solo te lleva a una nueva relación de fe con Dios, te lleva a una nueva relación de amor a Dios y te lleva a una nueva relación de amor ¿a quién? A los hermanos o aquellos que han nacido también de Dios. Por eso le digo, hermano, esto es una tremenda prueba. Yo no sé cuántos de ustedes están deseosos ahora de llamar a su hermano y saludarlo y decirle, hermano, cuánto lo extraño, sé cuánto no lo veo. Hoy comenzamos un proyecto como congregación de escuela dominical a través de una aplicación donde usted puede ver a su hermano, no solo estudiar, sino ver a su hermano. Hermano, ¿cuántos dijeron, yo quiero estar ahí para ver a mi hermano que hace tanto tiempo no lo veo? Pero algunos dijeron, eso con que la predicación de las 11 that's enough, eso es suficiente. Yo entré a la clase de los caballeros y dije, gloria a Dios, qué bueno ver a algunos hermanos que hace rato no veo. 2 o 3 semanas no veo a algunos. Y qué bueno verlos ahí, saber que están bien. Es una buena prueba. Yo no puedo decir, nacer de nuevo, y lo digo una vez más, me mete en una nueva relación de fe hacia Dios,
Una nueva relación de amor hacia Dios y de amor hacia el pueblo de Dios. Miren la segunda parte del versículo 1. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que, al que ha nacido de él. Miren, la traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera. Recordemos, si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Me encantó esa versión. Si amas al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Así como yo amo a mis hermanos biológicos, como amo a mi papá y a mi mamá, también tengo que amarlos a ellos, con sus defectos y virtudes. Mis hermanos no son perfectos, yo tampoco soy perfecto. Discutí muchas veces con ellos, y a veces todavía quizás, pero amo a mis hermanos. Y uno vela por el bienestar de ellos. Hoy donde uno está en Nueva Jersey y el otro está en Ecuador, uno ejerciendo como médico, otro como farmacéuta, expuestos a esta situación, uno ora y dice, Señor, ojalá y que tu voluntad los cubra y no pasen por esa situación. Hermano, ¿quién es un cristiano? Aquel que ama a Dios y aquel que ama a los que son de Dios. Y esto no es nuevo para nosotros. Juan viene hablando de este tema muchas veces. El versículo 5, el capítulo 2, versículo 5 lo dice. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. No porque publicas en las redes sociales que eres cristiano, sino porque permaneces en tu palabra y porque el amor de Dios se va perfeccionando, dijimos la semana pasada, va cumpliendo el propósito. Cada día voy madurando, aprendiendo a amar más y mejor a mi hermano. Así que cuando el amor va madurando en mi vida, yo expreso mejor amor hacia mis hermanos. Yo no le puedo pedir el mismo amor a alguien que apenas conoció a Jesucristo por aquel que tiene 5 años en una congregación. Se supone que él debe haber ya, su amor debe haber sido más perfeccionado. Versículo 10 y 11, el mismo capítulo. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. ¿Cuánto tiempo inviertes en orar por tus hermanos? Y esto no es producto de la pandemia, porque ustedes saben en esta congregación que el año pasado, todo el año enfatizamos esto. Hermano, ore por su hermano, tome una familia, ore. O sea, no es producto de la pandemia. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo a clamar por tu hermano? Versículo 10 del capítulo 3. En esto se reconoce a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Regresamos al mismo principio, y es un principio innegociable, inalterable. ¿Sabes que eres cristiano? ¿Cómo? Bueno, primero porque sigues creyendo. Cuando hay momentos de dudas crees. Tu fe te sostiene. Y en segundo lugar, sabes que eres cristiano porque amas a Dios y también amas a tu hermano. Y es bueno aclarar, aquí no estamos hablando de sentimientos. Cuando amamos a Dios, no es sentimiento. Yo sé, a veces que le mandan besos a Dios y está bien, yo no me meto en mándele besos a Dios y lo que quiera. Pero aquí no estamos hablando de sentimientos. Y aprenda esto, por favor. Amar a Dios es cuestión de desear honrarlo y agradarlo. Debía haberlo mandado para que lo copiaran ahí y lo leyera y lo pudiera escribir. Pero se lo digo una vez más, despacio, para que lo anote si está anotando.
Amar a Dios es cuestión de desear, honrarlo y agradarlo. Eso es amar a Dios. Un deseo profundo de honrarlo. Un deseo profundo de agradarlo. Cuando estamos amando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos honrando a Dios. Estamos haciendo su voluntad. Lo estamos agradando. Así que amar a Dios, mis estimados hermanos, es cuestión de desear honrarlo y agradarlo. Un deseo profundo de honrarlo. Ay, es que, a ver si me ve el pastor. ¿A ti qué te importa si el pastor te está viendo? No es para que el pastor te vea. No es para que un líder te vea. Es para honrar a Dios. Es para agradar a Dios. Y cuando estoy amando a mi hermano, cuando deseo compartir con mi hermano, cuando deseo llamar a mi hermano, participar con él, estoy honrando a Dios. ¿Usted cree que solamente honra a Dios cuando usted levanta su voz y dice, Dios te alabo, Dios te bendigo, Dios te exalto? ¿Usted cree que solamente honra a Dios cuando canta una alabanza? Dios poderoso, tú gobiernas la creación. ¿Usted cree que honra a Dios únicamente cuando lee la Biblia, cuando ofrenda? Sí, amén. Pero cuando usted ama a su hermano, usted también está honrando a Dios. Usted también está haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que ames a tu hermano. Y estamos agradando a Dios, porque la voluntad de Dios es que ames a tu hermano. Miren, los que aman a Dios están atrapados, consumidos por el deseo de honrar a ese Dios. Y en ese proceso de honrar a Dios, de amar a Dios, amará también a los hijos de Dios. Amarás a tu hermano con defectos y con virtudes. Y entre más conozcas a ese hermano, entre más pases tiempo con ese hermano, más conocerás sus virtudes, más conocerás sus defectos. Y si tienes el amor de Cristo, más amarás a ese hermano. Así como Dios te amó a ti, así con todos tus errores, muerto en tus delitos y pecados, somos llamados. Ahora yo te digo, si tu estilo de vida no tiene un deseo, no tienes hambre, no tienes sed de tener comunión con aquellos que son parte de la familia de Dios, yo te digo, tú estás caminando en oscuridad. No me importa lo que digas, no me importa la excusa que digas, pero si en ti no hay hambre, sed de tener comunión espiritual con los hijos de Dios, tú estás en oscuridad. Por el otro lado, si buscas amistades, o mejor dicho, buscas tener comunión con los que no son de la familia de Dios, tú caminas en oscuridad. Porque es que a veces no queremos estar con los de la familia de Dios para evitarnos problemas, pero estamos con los del mundo. No busco tener comunión con los de la iglesia de Dios, de Jesucristo, pero con los del mundo sí quiero tener comunión. Mira, tú estás en oscuridad y no te has dado cuenta. Tu engañoso corazón te está haciendo creer que estás bien. Pues no, no estás bien. Porque uno busca tener comunión con los que comparten lo mismo. Si yo busco tener comunión con los del mundo, con los chismosos, con los drogadictos, con los borrachos, es porque me gusta ese negocio. Ay, pastor, y entonces ¿cómo los evangelizamos? Bueno, eso es otra cosa. Una cosa es acercarme a ellos, predicarles el evangelio de Jesucristo, y otra cosa es acercarme a ellos para vivir en su estilo de vida. Son dos cosas diferentes. Y si tú me dices a mí, no, lo que pasa es que es para ganármelos para Cristo, yo te digo, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Porque tú y yo sabemos que te la pasas más de una ocasión con ellos
Y sin embargo ellos no han llegado a Cristo. En lugar de ellos llegar a Cristo, tú te estás alejando de la iglesia de Jesucristo. En lugar de ser convencidos por convencerlos con la verdad, tú estás siendo convencido por la mentira. Y Efesios dice, no os hagáis partícipes con las obras de las tinieblas, no participéis de ellos antes de denunciarlas, dice Efesios. Entonces, si amas a Dios, anhelas más que nada estar en su presencia. Anhelas hablar de Él, anhelas alabarlo, anhelas adorarlo. Si amas al pueblo de Dios, anhelas estar con ellos, ayudar a satisfacer sus necesidades, amas orar por ellos, amas aconsejarlos, amas ser amable con ellos, los exhortas, los motivas, les das aliento. Y cuando sea necesario, los reprendes con amor. Pero hace lo necesario para buscar el beneficio espiritual de esos hermanos. ¿Por qué? Porque te importas. Porque te importan. Segunda prueba, o tercera, perdón. Una tercera característica que el apóstol Juan toca aquí sobre la marca de un verdadero cristiano. No solo es fe, no solo es amor, sino la ¿qué? La obediencia. Vamos al versículo 2 una vez más. Y en esto sabemos, otra vez la palabra en esto, ¿no? En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Podemos entender esto de la siguiente manera. Nosotros que hemos nacido de Dios, creemos en Cristo. Ese creer en Cristo o esa fe en Cristo produce amor en nosotros, y ese amor nos lleva a obedecer a Dios. Es decir, nosotros no obedecemos a Dios para ganar el favor de Dios. Obedecemos a Dios como resultado de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Obedecemos a Dios por amor, porque lo amamos y queremos hacer lo que a Él le agrada. Si creo en todo lo que revela la Escritura sobre Cristo, si creo que Jesucristo fue levantado de los muertos, como hoy mundialmente se está recordando, hermano, voy a ser consumido por esa verdad. Y mi único deseo es obedecer a Dios en todo. Todo lo que Él pide en las Escrituras de mí. Ese es mi único deseo. Si verdaderamente lo amo, la expresión de ese amor se hará evidente en guardar sus mandamientos. Es que el pastor dice, no es el pastor dice, es lo que Jesucristo dice. Y aparte de que guardo sus mandamientos, entiendo de que sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una carga. Y el salmista David escribió mucho sobre ello. El salmista se deleitaba en los mandamientos del Señor. Hay personas que ven los mandamientos de Dios como una carga. Esos que dicen, a ver, muéstrame dónde está en la Biblia que uno tiene que congregarse. Son los que ven los mandamientos de Dios como una carga. Muéstreme a ver dónde dice que yo tengo que servir. ¿Dónde dice que todos tenemos que servir? Ven los mandamientos de Dios como una carga. Muéstreme dónde tenemos que orar. Muéstreme dónde tenemos que leer la Biblia. Bueno, esos son los que los mandamientos de Dios son gravosos. Muéstreme dónde dice que tengo que tener una sola esposa o un solo esposo. Bueno, esos son los que los mandamientos de Dios para ellos son gravosos. Una prueba legítima de la fe es la obediencia en amor. Es la obediencia en amor que fluye de tu corazón. Si yo creo que Cristo está vivo, amén, que sí lo creo. Si creo que Cristo es Dios, amén, sí lo creo. Si creo que Cristo es soberano
y que tiene el control de todas las cosas, incluyendo la pandemia por la cual estamos pasando, lo amaré verdaderamente. Y se manifestará en un deseo profundo de obedecer lo que Él pide de mí. Él pide que ame a mi hermano. Bueno, yo voy a amar a mi hermano. Ay, es que a veces es difícil amar a algunos hermanos. Oh, sí, es difícil amar a algunos hermanos. Pero sin embargo, yo lo amo. Hay que amarlos. Cuando dice tus mandamientos, guarda sus mandamientos, yo creo que esta palabra no significa únicamente obedecerlos y ya, sino que significa observarlos, significa protegerlos. Esto tiene que ver con la actitud. Porque a veces uno puede obedecerlos simplemente porque me toca obedecerlos. Pero no, los obedezco porque sé que vienen de parte de Dios. Y la actitud como los voy a obedecer también marca la diferencia. Porque a mí me mandan a lavar los platos, o el niño va a lavar los platos, y él puede ir a lavar los platos. Pero si él va, siempre yo, a toda hora yo, y para acá, y pecando en casa, y empieza a tirar aquí, y los platos suenan, los platos se rompen, obedeció, sí. Lavó los platos, sí. Pero ¿con qué actitud? Ahí, de mala gana. Pero si me dicen, vaya, lave los platos, y yo me voy contento, claro que sí, papi o mami, voy a lavar los platos, y está ahí contento, feliz, cantando, alabaré, Dios poderoso, tú gobiernas las canciones, cuidando los platos, que los platos no se rompan, hacíelo bien. Los papás estarán diciendo, ay, yo quiero un hijo así. Pero de pronto ahorita que estará escuchando, Dios los va a tocar y lo van a hacer la próxima vez de esa manera. Los dos obedecieron, pero la actitud, ¿vio? Uno a regañadientes, uno pateando, uno maltratando los platos y el otro feliz, disfrutando. ¿Con cuál disfruta usted más, padre? Obvio que cualquiera disfrutará con la opción B. La opción A, lo único que hace es que a usted le da más cólera como padre, porque usted ve que el muchacho está lavando los platos, pero usted ve que los platos rebotan, las ollas rebotan, usted también se llena de sentimientos y entonces se amplía la pelea, porque entonces le dice, y ahorita le doy un correazo, y ahorita en la tarde los vuelve a lavar. Entonces, hermano, no solamente es hacerlos por hacerlos. Es que ahorita Dios dice que me congregue. Ahorita voy y me congrego y me siento ahí. Sí, está congregándose, sí. Pero ¿con qué actitud? Dios dice que tengo que orar, pues ahorita voy y oro. Y entonces me pongo a orar ahí. O si está orando, sí, pero ¿con qué actitud? Dios me dice, que tengo que llamar al hermano y decirle que lo amo. Pues lo voy a llamar, hermano, y entonces en vez de decirle, hermano, Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, ay, yo también te amo. Le digo que lo ama, sí, pero ¿con qué actitud? O le da un abrazo y, hermano, Dios lo bendiga, qué gusto verlo. Bueno, cuando ya le pueda dar abrazos, ¿no? Pero antes era, sí, hermano, sí, Dios lo bendiga, sí. Es la actitud, hermano. Pero los mandamientos de Dios no son gravosos. No los veas como una carga. Eso es lo que Jesús tenía en mente allá en Mateo 11. Cuando dijo, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera y encontrarás descanso para tu alma. Lo que Jesucristo ofreció no era tan pesado como el yugo religioso que están ofreciendo los líderes religiosos, como algún yugo que ofrecen hoy ciertas sectas, que es pesado de cargar, de llevar. Jesucristo en Juan dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a él. Hermosa promesa. No dejes que tu engañoso corazón decida si eres cristiano o no. Verifícalo.
a la luz de la obediencia, porque la gente dice, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Porque yo hice la oración de fe. No, pues mejor dicho. Así todo el mundo, hasta el diablo es cristiano, porque hasta el diablo creo yo que ha hecho esa oración. Cita humanista, inventada por los humanos. No, 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 verifícalo en base a tu obediencia. ¿Estás obedeciendo y cómo estás obedeciendo? No me digas, sí, yo creo. Porque es que tiene que ser más que eso, iglesia. Porque si me dices, yo creo, pastor, yo te voy a contestar lo que Santiago dijo. Los demonios creen. Y sabe una cosa, hasta tiemblan. ¿Sabe por qué tiemblan? Porque saben cuál va a ser su final. Recuerden cuando el demonio le dijo a Jesús, Jesús, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben cuál es su final. Ellos creen y tiemblan. Y muchos de los que decimos creer ni siquiera temblamos en lo que Dios pide de nosotros. En el creer en el contexto bíblico que estamos hablando, o en el contexto de toda la escritura, hermano, es una fe continua. Es estar firmes en la verdad de Jesucristo. Es una obediencia permanente a sus principios. Un anhelo de vivirle en obediencia. ¿Usted recuerda a Saúl y a Samuel? Samuel le dijo a Saúl, Saúl, Dios se complace de los sacrificios, pero se complace más o le gusta más que le obedezcas y que le prestes atención a su voz. Hoy hay gente tratando de hacer un montón de sacrificios. Yo vi la noticia de una persona que estaba triste sentada allá en México porque desde 160 y pico de años que tiene esa tradición, el tipo dijo, no me dejaron cargar la cruz de Cristo. Por favor, ¿dónde dice la palabra que Jesucristo, que usted tiene que hacer eso? Los viernes de semana, la semana famosa mayor que se llama. ¿Y el resto del año cómo vives? Jesucristo dice, sí, hagan sacrificios en ese tiempo, muy bien. Pero lo que más anhelo yo es que me obedezcan y me presten atención. Deuteronomio 13, versículo 4 dice, en pos del Dios, en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviráis y a Él os uniréis. Yo sé que como cristianos quizá en algún momento podamos caer en un momento de desobediencia, porque puede que pase mientras estemos en este mundo caído, en este proceso de santificación, vamos a punto caer en desobediencia. Pero la diferencia, hermano, es que la desobediencia no es mi estilo de vida, y eso es lo que quiero que entienda. Ya la desobediencia no es mi estilo de vida, ya la desobediencia no dirige mi vida. Lo que controla mi vida es la obediencia. Si alguien hace un análisis de mi vida de un año, va a encontrar, sí, momentos en los cuales desobedecí, pero va a encontrar que en un porcentaje pude haber obedecido 90% y solamente un 10% desobedecí. Bueno, eso es un estilo de vida. Pero cuando alguien examina mi vida y se dan de cuenta y descubren que el porcentaje de desobediencia es un 90% y el porcentaje de obediencia es un 10%, estoy dando una evidencia de que no he nacido de Dios. ¿Me entiende? Lo explico así de esa manera. Miren la conclusión a la que llega el predicador en Eclesiastés. Y le voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente porque quizás lo expresa mejor allí. Miren lo que dice Eclesiastés 12, versículo 13. Lo voy a leer, dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque es el deber que todos tenemos. Y lo subrayé en rojo, espero que le haya podido salir hostia allá. Porque es el deber que todos tenemos. Pastor, ¿por qué tengo que obedecer? Eclesiastés 12:13. Porque es el deber que todos tenemos. No es una opción.
Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad obedecer a Dios. Aquí es bueno recordar una vez más, yo sé que ya casi el tiempo se nos va, pero el versículo 3, al final, sus mandamientos no son gravosos. Hermano, obedecer a Dios no es gravoso, es decir, obedecer a Dios no es una carga. Obedecer a Dios no es una carga. Otra forma de decirlo podría ser de que nuestra obediencia tiene que ser voluntaria, tiene que ser de corazón. Déjeme leerle unos versículos rápidamente. Romanos 6, 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que ahora de todo corazón la enseñanza que se les dio. ¿Qué dice? Pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Miren algo interesante. De obediencia al pecado, obediencia de corazón. De la esclavitud del pecado a obediencia de corazón. Es un cambio drástico, ¿no cree? La obediencia también tiene que ser con alegría. Y yo sé que voy a usar un pasaje bíblico que está escrito en otro contexto, pero yo creo que podemos darle una aplicación aquí a lo que estamos viendo y se lo voy a leer también de la Nueva Traducción Viviente. Y es Corintios 9:7, el pasaje que usamos mucho para las ofrendas. Pero mire, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno decide cuánto va a dar. Y no de mala gana, ni bajo presión. No, por eso puse esta versión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Sí ve? No de mala gana ni bajo presión, porque a veces nos presionan. Si quiere que Dios bendiga a sus hijos, dé. Eso es mentira. Si quiere que Dios le bendiga su trabajo, dé. Eso es mentira. Ahí dice, usted dé bajo sin presión. No de por necesidad, no de para... Es que Dios no es un banco al que usted le mete $100 para sacar $200. O sea, Dios no es un banco de esa manera. Perdóneme, pero discúlpeme. Yo sé que los mercaderes o los charlatanes, que gracias a Dios, gracias a la pandemia están callados, utilizan eso para dañar a Jesucristo. Sí, hay cosas buenas de la pandemia, esos charlatanes están callados ahorita. ¿Qué más pueden decir? Están calladitos, pueden encerrados. Los charlatanes, ¿no saben los charlatanes? Los charlatanations. Estos son los que usan el evangelio para robar a la gente, los ladrones, pues. Dios ama cuando su pueblo obedece con alegría. Yo sé que es un mandamiento de dar, pero cuando lo haces de alegría, Dios ama. Cuando tú obedeces a Dios con alegría, Dios se deleita. A Dios no le gusta la desobediencia. Mire, cuando la obediencia es parcial, cuando la obediencia es externa, o sea, de labios para afuera, cuando la obediencia es de mala gana, es desobediencia de todas maneras. Porque Dios no pide únicamente, aquí aplica lo que la gente dice, Dios conoce mi corazón, muy bien. Entonces aquí no es únicamente qué es lo que tú estás haciendo, es con qué actitud lo estoy haciendo. Ahorita que tienes que conectarte a las escuelas dominicales por el Zoom, no te pongas ahora espiritual, es que yo quiero estar con los hermanos y que quiero verlos, que no te ponga ahorita payaso, porque cuando tenía la oportunidad no venías. Entonces, ahora puedes estar allí, pero si estás ahí todo trompudo, de nada sirve, es desobediencia. Tiene que hacerlo con la actitud correcta, con el interés correcto. Dios se agrada. Dios no se agrada de la desobediencia a medias. Dios no se agrada de la obediencia a regañadientes. En realidad Dios se agrada de la obediencia de todo corazón. Así que si realmente nosotros recordamos a Jesucristo que resucitó hoy, o hoy recordamos que hace más de 2000 años resucitó,
Si realmente te identificas como cristiano, estas tres marcas tienen que ser evidentes en tu vida: a fe, amor y obediencia. Tienen que verse en tu vida diaria, en tu trabajo, en cualquier lugar. No es suficiente salir y decir: yo soy cristiano, yo creo, yo celebro la resurrección de Jesucristo. No, es necesario que vivas en la práctica que Jesucristo resucitó. Es necesario que practiques ese amor. Es necesario la obediencia práctica. Hermano, tres evidencias inseparables del verdadero cristiano. Ese era el título del sermón. Tres evidencias inseparables del cristiano verdadero. Examina tu vida a la luz de la fe. Puedes utilizar Hebreos 11. Examina tu vida a la luz del amor. Y examina tu vida a la luz de la obediencia de Cristo. Y ya no digas más: yo creo por creer. Si tú dices que crees, pero esos tres están separadas en tu vida, hay algo que no está bien. Señor Jesús, en esta mañana o tarde te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella haya traído luz a nuestras vidas. Señor, y hoy que la humanidad recuerda que tú resucitaste, como creyentes podamos vivir a la luz de esa verdad. El verdadero creyente no escoge un día para celebrar que tú resucitaste. El creyente da gracias todos los días porque tú resucitaste. El creyente cree todos los días que tú resucitaste. El creyente ama. El creyente obedece todos los días. Señor, recordamos lo que dijo el apóstol Pablo al recordar la cena, que todas las veces que participáramos de la cena, la muerte de Jesucristo, recordábamos hasta que Él regresara. Señor, la iglesia de Jesucristo recuerda todos los días. Señor, hoy no es un día especial. Todos los días recordamos que tú resucitaste. Señor, y queremos vivir bajo esa verdad. Perdónanos si en algún momento, Señor, nos hemos dejado llevar por la rutina de poner un día en particular. Señor, queremos recordar todos los días que tú resucitaste. Y porque tú resucitaste, Señor, no tenemos temor a enfrentar el día de mañana. Porque tú resucitaste, no tenemos temor al día que tú regreses. Señor, gracias. Porque en base a esa verdad viviremos todos los días de nuestra vida. Señor, y si hay alguien que no te conoce, alguien que no ha llegado a ti en fe, en arrepentimiento, Señor, alguien que quizás cree, pero no vive lo que cree, yo oro para que hoy tu Espíritu Santo lo haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y que hoy allí esa persona en su lugar pueda rendirse a tus pies y pueda alcanzar la gracia tuya. Padre, gracias. Mi oración es para que en tu misericordia tú puedas quitar esa venda de los ojos y esa persona pueda ver la verdad de ti. Pueda ver al Hijo de Dios levantado en gloria y pueda llegar a tus pies. Gracias, eterno Señor. Señor, seguimos dejando esta congregación en tus manos para que la gracia tuya nos siga acompañando, la gracia tuya nos siga dirigiendo en todo lo que emprendamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gracias por su sintonía, mis estimados hermanos. Si tiene preguntas, dudas, pues puede mandarlas ahí en los comentarios o por mensaje y estaremos contestándolas luego. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. No se quede. Así que, ¿vamos a qué? ¿Oración en particular? ¿No? Ok. Así que, Dios me lo bendiga y nos vemos, o me ven, o nos vemos pronto.